Bueno, recordar, el artículo lo tenéis en el periódico de Cataluña y cuenta precisamente cómo Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, encarcelado preventivamente durante 2 años y absuelto en el juicio oral contra él, ratificó este miércoles 10 de mayo su querella criminal contra el excomisario José Manuel Villarejo, otros 2 expolicías y un exagregado del FBI en España ante el juez Hermenegildo Barrera, vaya nombre, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, que investiga la llamada Operación Cataluña contra el independentismo. Ernesto, me dicen que ya te tenemos. Sí, que se había perdido un poco la conexión. Sí, aquí estoy. Decía que la juez Tardón, que sustituyó a la juez Lamela en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, no tardó ni 10 minutos en entregar una copia original, la traducción original de esa comisión rogatoria a la defensa de Rosell. Esto ya en el inicio del juicio oral, y por lo tanto esto revela que no era veraz esa comisión rogatoria. No existiera rastros de esa comisión rogatoria en el juzgado y que había sido devuelta, por tanto, a los Estados Unidos. En otros términos, esa rogatoria fue ocultada prácticamente durante 2 años, 2 años y medio, y no entregada a las partes. La pregunta sencilla es ¿por qué? Bueno, porque esa comisión rogatoria probablemente hubiera impedido la entrada, la querella contra Sandro Rosell, primero de la Audiencia Nacional en abril de 2017, y la entrada en prisión incondicional sin fianza en mayo del 2018. Del 2017, perdón. Es decir, que esa comisión rogatoria era aquello de el juzgado no permitió que una mala noticia para la investigación estropeara las fiscalía de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, hay que iniciar una investigación en ese juzgado para saber lo que pasó. Mi información es de dentro. Publicaste un libro que se llamaba Operación Jaque Mate, cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo, y precisamente está de nuevo de actualidad el comisario Villarejo porque ayer tuvo lugar una comisión en el Congreso de los Diputados sobre la Operación Cataluña, en la que compareció este comisario, aunque no participaron ni Ferreras ni Iglesias por el veto del Partido Socialista. Te quiero preguntar en primer lugar por qué se vetó, por qué crees que se vetó a determinados periodistas y qué valoración harías de lo que ayer ocurrió precisamente en el Congreso de los Diputados en esta comparecencia de Villarejo. Bueno, vamos por partes. Yo no he publicado un libro. Lo que he hecho es escribir un libro que se publica el 25 de mayo y que estará en librerías ese mismo día. El libro va sobre el caso Villarejo. Es un libro que narra un poco quién es Villarejo, en qué consistió su actividad, cuál es su trasfondo, si son cloacas o no son cloacas, si son actividades oficiales de instituciones del Estado que se han convertido ellas mismas en centro de actividades, y también cómo se cargan a través de Dolores Delgado, la fiscal general del Estado de entonces, a uno de los fiscales que investigaba el caso Villarejo, el fiscal Ignacio Stampa. Es una versión completa, es el puzzle completo de lo que ha pasado. Yo creo que ha sido un gran esfuerzo de investigación por mi parte, han sido meses sin escuchar grabaciones, de separar el grano de la paja, de convivir con Villarejo en grabaciones, hasta que le hice una entrevista reciente, hace 3 semanas, en el periódico de Cataluña, donde hablaba sobre la Operación Cataluña, daba detalles desconocidos de la Operación Cataluña y de todo el montaje que hicieron a partir del año 2012. Eso estará en librerías el 25 de mayo y recomiendo a mis queridos lectores y lectoras que hagan un esfuerzo por adentrarse en esta novela de no ficción, una novela de realidad, porque les aseguro que tendrán información realmente espeluznante, diría yo. En segundo lugar, respecto de la valoración, bueno, Villarejo ha dicho una serie de cosas ayer que nos había dicho a nosotros en la entrevista al periódico de Cataluña, es decir, quien instigó la Operación Cataluña, que digamos es una operación contra adversarios, en este caso los independentistas catalanes, pero no era la única. La operación Kitchen es una operación contra otros adversarios, la operación Pisa es una operación contra otro tipo de adversarios. Por lo tanto, lo que tenemos es una política de policía política del Partido Popular que, una vez más, insisto, no es una operación parapolicial, como suelen decir los medios. Un mantra que se repite y que se repite. Es una operación policial en toda regla. La policía convertida en la rama del PP, una policía de carácter pepero, si queréis. En relación a los vetos que ha puesto, bueno,
Yo creo que lo fundamental aquí es que personajes como Villarejo, personajes como Francisco Martínez presten declaración. Este es el objetivo de la investigación. Si Ferreras tiene que declarar o Inda tiene que declarar, estos han sido instrumentos de Villarejo, han sido buzones de Villarejo. No me parece que, no estoy en contra de que declaren, yo mismo puedo declarar, tengo información. He declarado en la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña en el año 2008, he explicado que la Cataluña se gesta con el Departamento de Asuntos Internos que dirigía Marcelino Martín Blas. Esas declaraciones han tenido amplia repercusión, pero bueno, no me ofende que no me haya llamado ya a declarar. Lo importante es que vayamos al fondo de la historia, porque solo a partir de las últimas semanas tenemos la posibilidad de que la Operación Cataluña se investigue judicialmente. Hasta ahora el juez García Castellón, a cargo del Juzgado Central de Instrucción del número 6 de la Audiencia Nacional, actuó como portero contra la Operación Cataluña. Portero en el sentido futbolístico, oponiéndose a todo tipo de investigación, diciendo que no tienen nada que ver con los delitos, no tienen conexidad, por así decir, con los otros delitos investigados en el caso Tándem Villarejo, cuando había una pieza, la famosa pieza que hablaba de la agencia de detectives Método 3, que permitía perfectamente a partir de allí hacer una serie de diligencias y determinar si era procedente procesar a Alicia Sánchez Camacho, primero proceder contra ella, y que era la presidenta del PP de Cataluña cuando se inicia la Operación Cataluña. Esta era la compañera de curso de Jorge Moragas, que era el director de gabinete de Rajoy, y que él introdujo para que hiciera de confidente de la policía, y dado que tenía un ligue, yo diría un ligue más que novia de Jordi Pujol Ferrusola, pues conocía algún tipo de informaciones que afectaban a la figura de Jordi Pujol Ferrusola en el terreno de los negocios, en el terreno de Andorra. Por tanto, estamos en un momento muy interesante en Madrid, porque el juez Hermenegildo Barrera pues quiere investigar. Hasta ahora no ha querido nunca nadie investigar la Operación Cataluña, y insisto, la Operación Cataluña es una fase de la operación de eliminación política de los adversarios del Partido Popular. La ofensiva, el caso Dina, y todo eso es objeto precisamente de mi libro Operación Jaque Mate. Pues estaremos encantados de recibir ejemplares del libro aquí en el tablero para leerlos con atención y ahondar más en lo que ocurre precisamente y lo que ha ocurrido en este país con las cloacas del Estado. Gracias por acompañarnos en el tablero. A vosotros. Un placer, muchas gracias. Tenemos precisamente declaraciones de Pablo Echenique ayer en la Comisión del Congreso de los Diputados sobre el informe PISA y Ana Terradillos, y también las respuestas de cómo se vivió ayer esa intensa comisión en el Congreso. Vamos allá. Informe PISA, que son las iniciales de Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Hoy sabemos que este pastiche falso, impresentable, hecho con recortes de periódicos, horroroso, que viene sin firmar, le iba a preguntar de hecho esto, en una escala que vaya de impecable a demasiado burdo, ¿usted cómo califica el informe PISA? Bueno, señoría, yo ya creo que he comentado en alguna ocasión que el informe PISA, aunque parezca mentira, fue para beneficiarles a ustedes. Ajá. Porque fue como una especie de vacuna para que ya no se investigara realmente lo que había sobre las relaciones de ustedes en Venezuela, con el servicio secreto cubano y con algunos de los miembros de ETA que estaban refugiados en Venezuela y tal. ¿Por qué? Porque el PP, el Partido Popular, siempre tan genial y tan ingenioso, entendió que potenciando a ustedes debilitaban al Partido Socialista. Y yo siempre les decía que no se equivocaran, que no eran ustedes gatitos, sino crías de tigre. Y al final, lamentablemente, pues yo tenía razón. Y en ese sentido le puedo asegurar que es el Partido Socialista el que, como ha quedado acreditado, me facilita a mí el contenido del tema de Dina, ¿no? Precisamente para que buscara alguna fórmula para debilitarles a ustedes en la medida que el Partido Popular le estaba protegiendo. El informe PISA es algo tan impresentable y tan aberrante que, vamos, que
cualquier niño de pecho podría haberlo elaborado, obviamente. Y sin embargo, pues fue publicado esta basura... absolutamente de acuerdo con su señoría. Difamatoria, y de hecho lo publica Ana Terradillos, que trabajaba entonces en la cadena SER, y recientemente hemos escuchado también audios de... En la cadena SER, señoría, mire, va bien. En la cadena SER. Va bien encaminada. Recientemente hemos escuchado audios de la señora Terradillos hablando también con usted, y por eso le quería preguntar lo Tampoco mismo. me conoce, ahora dice, ¿eh? O sea que... la señora Terradillos tampoco me conoce. ¿Ha trabajado mucho usted con ella? ¿Qué tipo de relación? Una señora muy agradable, que estaba muy bien informada, porque, insisto, las funciones de un agente de inteligencia es recabar informaciones, y los medios de comunicación tienen mucha información que en ocasiones no pueden publicar porque no la tienen contrastada, rumores, comentarios, etcétera, etcétera. Y yo tenía, dentro de mis funciones, mantener cordialísimas relaciones con todos los medios, o la mayoría de los medios. Bueno, estábamos aquí escuchando atónitos estas distintas declaraciones cruzadas entre lo que decía Echenique y lo que decía el comisario Villarejo. Voy a empezar con Galvalici. ¿Qué valoración haces de lo que acabamos de ver? Primero, qué fuerte la forma, sus formas, ¿no? Sus tonos. Un semiólogo diría puro desparpajo. Y este es un desparpajo no calculado, ¿no? Es así, es lo que te da la impunidad. Esto en cualquier país, democracia consolidada, citando a Pedro Sánchez, esto sería un escándalo que obligaría a muchas renuncias, a mínimo que Rajoy se fuera del país, porque la verdad que esto es una vergüenza. Pero yo quiero, vamos a desmenuzar mucho esto, ¿no? Y lo que ha dicho. Lo primero, lo que dice es, a veces de ciencia política, es cuando tú quieres cargarte al partido alfa de un espacio, tratas de potenciar al segundo. En este sentido, lo que trataba era, bueno, aquí está una estratega, el cerebro de todo esto era Soraya, lo sabemos todos. Y lo que hizo, bueno, evidentemente le salió mal porque eran crías de tigres, por suerte. Lo que quiero remarcar también es, más allá del show, porque él, yo creo que también hace ese tono como para tratar de darle un clima medio circense payasesco a algo gravísimo. ¿Cuáles son los enemigos elegidos? Son los enemigos del statu quo. Hay mucha gente que yo entiendo que tal vez no está progresista o no es tan radical, que cuando escucha la palabra régimen del 78, esto, el otro, dice, ya salieron los comunistas. Pero le explico a esa gente que va en la calidad de nuestra democracia. La operación Cataluña, no contra los soberanistas, justamente es porque los soberanistas querían poner en cuestión el régimen del 78 y se quería hacer una transformación, y es muy peligroso en una democracia que a quien quiera transformar, te guste o no la transformación que propone democráticamente, se llegue a este nivel de cloacas y a la utilización de estos personajes. Pero bueno, vamos a seguir desmenuzándolo. Josep. Sí, yo creo que con Villarejo pasa una cosa muy curiosa y que genera una cierta impotencia, ¿no? en los que estamos en el día a día de este tipo de cuestiones. Y es algo similar a lo que pasa, ¿cómo os diría?, con los escándalos de la Casa Real, con lo que pasa con la corrupción del PP, ¿no? Que es gravísimo, está negro sobre blanco, está acreditado, es como un poquito como M. Rajoy, ¿no? Digamos, sale en la tele día sí, día no, y sin embargo parece que todo el mundo está vacunado ya al respecto. Parece que genera ya poca indignación, ¿no? Villarejo yo creo que es un personaje al que es difícil analizar, ¿no? Porque sabemos que al margen de un supuesto espía de película de serie B, también es un mentiroso profesional, por lo tanto es difícil de analizar. Sin embargo, ha quedado acreditado que muchas de las cosas que aporta son desgraciadamente ciertas, y pese a lo esperpéntico del personaje, bueno, ha revelado cosas a las que no sé si habríamos tenido acceso. En cualquier caso, un último punto al respecto que quería hacer, y muy en la línea de lo que comentabas, ¿eh? Claro, yo creo que Ernesto Ekaizer nos hablaba del encarcelamiento de Sandro Rosell, un señor que, para quien no lo conozca, en Barcelona lo conocemos bien, no es independentista, está muy lejos de eso y lo ha estado toda su vida. No es un señor de la izquierda rupturista, por decirlo así, está muy lejos de ello, tanto más que del independentismo. Sin embargo, yo creo que se le metió en un saco de la Operación Cataluña en su momento de presidencia del Barça,
por haber acompañado a la sociedad catalana en los pasos que estaba dando en ese momento, ¿no? Solamente por ser connivente con una mayoría social en Cataluña, solamente por omitir su supuesto deber de proteger el status quo, tanto de la forma como el Estado profundo consideraba que debía. Ostras, este señor, con toda la lejanía con que lo miro, ha sufrido un calvario absolutamente injustificable en un Estado de Derecho. Es que no tendríamos que normalizar prisiones preventivas de 2 años con absolución absolutamente injustificadas. Es que es otra de esas cosas que más allá de la cercanía o lejanía política o programática no deberíamos normalizar. A mí me preocupa profundamente. Isa. Sí, bueno, en primer lugar, yo viendo a Villarejo, creo que la pregunta que hacernos también es qué son las cloacas, ¿no? Yo creo que las cloacas es el ADN también del régimen del 78. Lo que pasa es que estalla aquí un movimiento como el 15M que genera una crisis política después de la crisis económica y que hace pues, tambalear ese funcionamiento, esa humertad que ha existido durante tantos años en este país, y sobre todo también las cloacas evidentemente son la reacción, ¿no? La reacción antidemocrática contra esos procesos de la ciudadanía, esos procesos populares que dan lugar al surgimiento de Podemos y posteriormente al fin del bipartidismo. ¿Para qué funcionan las cloacas? Pues evidentemente funcionan para que sigan gobernando o el Partido Socialista o el Partido Popular y para mantener esa estructura corrupta. Ya lo decía también Villarejo, ¿no? Como Félix Roldán es director del CNI, sigue yendo a ver al rey emérito para continuar con sus negocios y con toda esa corrupción que ha funcionado, como donde la monarquía es el pilar fundamental del funcionamiento del sistema económico corrupto de este país, ¿no? ¿Para qué también las cloacas? Pues fundamentalmente para mandar un mensaje, ¿no? Para mandar el mensaje de que si tienes un proyecto transformador de este país, pues lo vas a pagar caro, ¿no? Y así lo hemos vivido en Podemos con todas esas estrategias de lawfare a partir de las cloacas, donde estaban jueces, policías, corruptos del Partido Popular, creando falsos casos para generar pues un desgaste de una formación política como la de Podemos, ¿no? Yo creo que esto lo que muestra en realidad es una victoria de Podemos, viendo la reacción que ha habido en este país, y también evidentemente cómo ese lawfare y esas cloacas, ese funcionamiento de las cloacas no existen sin los medios de comunicación, ¿no? Y no solamente Ferreras, que él lo reconoce orgullosamente, que es amigo de Florentino y que interviene en la política de nuestro país favoreciendo a unas formaciones políticas contra otras. Yo creo que en la Comunidad de Madrid eso es evidente, lo he vivido durante muchos años también en el grupo parlamentario de Podemos, ¿no? Yo he visto cómo ha hecho todo Ferreras para evitar que pudiésemos transmitir a la ciudadanía desde Podemos nuestras propuestas y nuestra actividad política, ¿no? Pero no solamente Ferreras o los amigos más próximos de Villarejo, sino todos los medios de comunicación que han colaborado en esa estrategia o que han mirado para otro lado y que han colaborado también en la degradación del periodismo y de los medios de comunicación en nuestro país, ¿no? Perpiñá. Sí, yo creo que el caso Villarejo ante todo es el ejemplo más claro de que cuando se suspenden las garantías democráticas y el funcionamiento democrático del Estado, es muy difícil luego contener a los operadores a los que tú le has encomendado esta tarea, ¿no? Eso sucede en los partidos, en las familias, en la vida en general y por supuesto sucede también en el Estado. Las normas son importantes precisamente para garantizar los derechos y garantizar las libertades. Dicho esto, yo destacaría 2 cosas. Por un lado, las formas, o sea, me parecen esperpénticas, creo que transmite una violencia inmensa la imagen que hemos visto de la comparecencia de Villarejo de ayer, da sensación de impunidad, creo que traslada miedo hacia una parte relevante de la población, poco menos que le falta la copa de coñac para comparecer en una comisión en el Congreso de los Diputados. Digamos que esa indolencia no es propia prácticamente de nadie, inclusive diría de adversarios políticos muy importantes. Está claro que se siente seguro, digamos, haciendo lo que ha hecho, ¿no? Y en segundo lugar, en términos de contenido, me parece también igualmente grave, porque lo que está reconociendo y lo que está señalando básicamente es la existencia de una cadena de mando entre el Partido Popular
una serie de elementos policiales que financiamos con el dinero de todos los españoles y una serie de objetivos políticos. Y la conclusión de todo esto, creo que el caso de la Comunidad de Madrid es evidente. Alicia Sánchez Camacho, que es una de las personas señaladas en este proceso, ¿no? como una de las personas que llamaba a Villarejo para que investigara a Rosell, fue una persona que Isabel Díaz Ayuso acogió en el seno de la Comunidad de Madrid, lo que pone en evidencia que el Partido Popular se convierte o utiliza las instituciones en las que tiene la oportunidad de gobernar en una especie de estructura para dar cobertura a esos operadores que en última instancia pues, han prestado un servicio a la causa. Nuevamente todo esto lo hacen con el dinero de todos los contribuyentes, y en particular con el dinero de los madrileños, y yo creo que es una absoluta vergüenza. Tenemos precisamente más declaraciones de ayer de Pablo Echenique hablando con Villarejo sobre lo que ocurrió con aquella famosa cuenta en Granadinas. El señor Ferreras no fue engañado. El señor Ferreras sabía que la información de Granadinas era falsa. Y lo sabía porque en ese audio dice una frase que se ha vuelto famosa. Dice, yo le dije, Eduardo, esto es muy serio. Yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Esto dice en esa comida. Y en esa comida también dice que él mató, mediáticamente, por supuesto, a Monedero. Es decir, el señor Ferreras no fue engañado por el señor Inda. El señor Ferreras dio la información falsa que le suministró el señor Inda sabiendo que era falsa. Y ahí está la gravedad del asunto. Y respecto de este punto yo le pregunto, ¿sabe usted quién pudo fabricar la basura falsa de Granadinas? ¿A usted también, que creo que sí, porque lo acaba de decir, a usted también le parecía que era algo demasiado burdo? Por su experiencia, ¿cómo de habitual es esta práctica de publicar en medios de comunicación cosas falsas o cosas demasiado burdas? ¿Es habitual? ¿Se hace habitualmente? ¿Qué piensa usted de este documento y de este hecho? Señoría, en todos los estados, en todos los gobiernos, existe un departamento que además, usted como comunista lo sabe, que es el AGIPRO, Agitación y Propaganda. Es decir, en un momento determinado se establecen las pautas de qué interesa o qué no interesa para, digamos, modificar la opinión pública. Vuelvo a insistir que el señor Ferreras, nadie aquí aguantaría una comida, lo que se habla en una comida distendida, que muchas veces se salen de tono o se hacen comentarios más o menos poco afortunados. Para desgracia, digamos, mía, pues se ha inmortalizado por cuenta del CNI y probablemente, ¿por qué no?, con mi consentimiento, lo que yo he hecho durante los últimos 30 años o 40 años. Entonces, ahí aparece el underground de lo que es la sociedad española. La verdad, la realidad pura y dura, digamos, lo que realmente es España y lo que piensa España. Pero entienda que, vuelvo a repetir, no tengo por qué defender al señor Ferreras, que no es precisamente muy cariñoso conmigo cada vez que últimamente sale, y que ya le dije una vez en directo que me sigue debiendo comida porque la última la pagaba yo. A usted también le parecía demasiado burdo, ¿verdad? Muy burdo, es que Granadinas. El problema, señoría, que era falso. El problema, señoría, es que nadie hace caso de lo que decía Voltaire. Voltaire decía que el secreto del éxito está en los detalles. La mayoría de las personas suelen, como tienen la impunidad que les da, pues eso, el ir de la mano del CNI, de los grandes poderes, de tal, pues pintan con brocha gorda, y en la vida hay que pintar con pincel. Yo, en fin, humildemente traté de pintar de pincel y así se ha visto, ¿no? Lo que pasa es que eso molestó a determinadas personas. Pero era un tema burdo, pero creo recordar que el señor Ferreras dio la oportunidad de que diera su versión. La otra parte, cosa que jamás han hecho conmigo. Todos los días, ya le digo, los villarejólogos llenan las tertulias y ganan dinero hablando de mí y con tal, y jamás le piden opinión ni a mi abogado ni a mí sobre la falacia que dice. Claro que dio oportunidad a Pablo Iglesias de contestar. Lo que pasa es que si un gran medio de comunicación
dice, por ejemplo, sin pruebas, de alguien que es un pedófilo y luego le invita a decir, no, yo no soy un pedófilo, pues estamos hablando de periodismo corrupto. Tenemos a Pablo Echenique, protagonista ayer precisamente en este rifirrafe con el comisario Villarejo, que nos acompaña hoy en el tablero para hablar más sobre esta comisión. Pablo, muchísimas gracias por atender el tablero. ¿Qué tal estás? Un placer, Sergio. Ya recuperado, entiendo. Sí, totalmente. Pues me alegra tenerte aquí. Ya me visteis en forma. Te vimos bastante en forma ayer. Te quiero preguntar sobre esta comisión de investigación que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados, en la que se vetó la presencia de periodistas. Vosotros queríais que acudiera Ferreras e Iglesias, pero hubo un veto por parte del Partido Socialista. En primer lugar, ¿cómo valoráis este veto y lo que ayer ocurrió? Bueno, antes escuchaba a Ernesto Kaiser, ¿no?, a quien le tengo mucho respeto, pero discrepo, ¿no?, con lo que comentó. La cloaca tiene varias patas. La cloaca tiene la pata policial, por supuesto, tiene la pata política, evidentemente, tiene la pata judicial, obviamente, pero tiene la pata mediática. Y la pata mediática es posiblemente la más importante, porque para poder disponer de policías corruptos, tú necesitas el Ministerio del Interior. Para poder disponer de jueces corruptos, tú necesitas el Consejo General del Poder Judicial. Y para controlar el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial, tú necesitas mayoría parlamentaria, es decir, necesitas que los tuyos ganen las elecciones y que tus adversarios pierdan las elecciones. Y en una democracia moderna, el control de los cañones mediáticos es lo que te puede garantizar esta mayoría parlamentaria. Por lo tanto, la pata mediática de las cloacas es la pata fundamental, es la pata indispensable, es la pata sin la cual no funcionaría todo el entramado de cloacas, ¿no? Por eso, nosotros hemos intentado que en esta comisión se investigue la pata mediática, porque si no, no estás investigando las cloacas. Creo que es absolutamente evidente lo que estoy diciendo. Y efectivamente el PSOE pues ha impedido, como ya impidió en la anterior comisión de investigación, hace 2 años, que pudiéramos llamar a periodistas corruptos como Ferreras, como Terradillos, como Inda, a comparecer en esta comisión. En realidad, esto tampoco nos debe sorprender. Creo que en los últimos meses pues hemos visto que prácticamente solamente Podemos es la única fuerza que se atreve a decir con nombres y apellidos en los medios y en sede parlamentaria quiénes son los principales periodistas corruptos de la pata mediática de las cloacas. Los demás partidos parece que o bien les tienen miedo o bien intentan no enfrentarse a ellos para no limitar, digamos, su acceso a determinadas ventanas mediáticas, porque piensan que eso puede mermar su proyección electoral. Pero vamos, nosotros pensamos que la corrupción hay que denunciarla, porque si no se acaba convirtiendo en una gangrena que puede acabar fácilmente con el sistema democrático. ¿Algún titular, Pablo, por parte de lo que dijo Villarejo ayer? ¿Hay algo que destacarías de todo lo que comentó y con lo que te respondió a tus preguntas? Villarejo es muy difícil sacarle cosas. Creo que el señor ha sido interrogado tantas veces que se ha convertido en un profesional, pero básicamente confirmó todo lo que ya sabemos. Y por cierto, recuerdo que mentir en una comisión de investigación es un delito, y el señor Villarejo ya tiene una suficientemente larga lista de delitos como para exponerse a cometer más delitos. Él puede
callar determinadas verdades, puede no decir determinadas verdades, puede inhibirse a la hora de contestar, pero no puede mentir. Y básicamente confirmó pues todo lo que ya sabemos. Confirmó, por ejemplo, que entregó un vídeo en el cual se ve a un socio del marido de Ana Rosa Quintana con prostitutas esnifando cocaína como parte de un encargo que le hace la propia Ana Rosa Quintana, ¿no? Confirmó, por supuesto, la comida con Ferreras. Además, y con esto también creo que a los espectadores conviene explicárselo, Villarejo no está detrás ni del informe Granadinas ni del informe PISA. Villarejo es un mafioso, pero es un mafioso que tiene cuidado. Y el informe Granadinas y el informe PISA eran patéticos, no solamente eran falsos, eran ridículos, eran una chapuza. Cualquiera se daba cuenta que eran falsos. Por eso los periodistas que los publicaron sabían que estaban publicando basura falsa, porque la calidad de esos papeles era ridículamente baja. Y Villarejo, yo le pregunté por la calidad de estos papeles, lo que en palabras de Antonio García Ferreras llamaríamos demasiado burdo, y efectivamente Villarejo dijo en la comisión que parecían hechos por niños de 5 años. Creo que esto también es importante porque, digamos, vuelve a confirmar la hipótesis de que estos periodistas, de que Ana Terradillos, de que García Ferreras, cuando publican esta basura, no es que estuvieran siendo engañados por sus fuentes, sino que sabían perfectamente que estaban publicando falsedades y por eso son corruptos, porque mentir en el periodismo pues es corrupción. Yo diría que esto es lo más relevante, por lo menos del interrogatorio que le hice yo. Daniel Galvarici te quiere formular una pregunta, Pablo. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo Sí. le va? Quería, esto tiene que ver, estas cosas que han sucedido también tienen que ver con una falta de democratización de algunos todavía sectores del Estado, como pueden ser el CNI. Ayer hacía mención Ferreras varias veces al rol del CNI que tuvo en todo esto. Quería preguntar, en ese sentido, hay ciertas leyes y proyectos o proposiciones en el Congreso que van en el sentido de democratizar en este aspecto el Estado, y está trabada la ley de secretos oficiales, no por Podemos o el PNV, que son los que la impulsan. Quería preguntar si hay esperanza de que antes de que acabe la legislatura eso pueda ser aprobado en el hemiciclo. Lo digo porque es uno de los elementos que busca darle luz a esto de las cloacas del Estado. Yo tengo poca esperanza, la verdad. En esta legislatura ha habido avances sociales que yo creo que son importantes: subida del salario mínimo, ingreso mínimo vital, ha habido avances en derechos, ley solo sí es sí, ley trans, LGTBI, ley del aborto, pero lamentablemente en lo que se refiere a la democratización del Estado, el PP y el PSOE se han revelado como un tándem de bloqueo muy determinado y muy eficaz. Y ahí no hemos podido avanzar, no nos han dejado avanzar. La mayoría bipartidista que se puede conjurar, ¿no?, en el Congreso de los Diputados ha evitado todo este tipo de avances. Ha bloqueado la ley de libertad de expresión que nosotros registramos para acabar con las injurias a la corona, la ofensa a los sentimientos religiosos. Ha modificado el concordato, pero por la puerta de atrás y apenas tocando la fiscalidad de la Iglesia Católica. De hecho, la ha extendido a las demás confesiones. Ha trabajado para tumbar la ley Mordaza, en concreto el PSOE,
ha trabajado para tumbar la ley Mordaza, y en la ley de secretos que me acabas de comentar, pues lo mismo. Y no digamos ya en el Consejo General del Poder Judicial, donde llevamos meses en los cuales parece un diálogo de sordos, ¿no? El PSOE dice, avénganse a renovar el Consejo, y el PP dice, no, hay que cambiar la ley para que los jueces elijan a los jueces. Y vamos camino de una legislatura entera de golpismo, ¿no? Porque secuestrar uno de los máximos órganos del Estado durante una legislatura entera, pues es un golpe blando a la democracia. Y el PSOE perfectamente podría acabar con esa situación, porque hay una mayoría progresista, como la había para aprobar la derogación de la ley Mordaza, como la habría para aprobar una ley de secretos moderna, pues también para cambiar las mayorías y acabar inmediatamente con el bloqueo sedicioso del PP, del máximo órgano de los jueces. Pero no están por la labor. Yo creo que tanto el PP como el PSOE tienen clarísimo que los elementos antidemocráticos que todavía perviven en el seno de nuestro Estado, pues no sé, han de ser protegidos en virtud de un falso sentido de Estado, porque para nosotros eso no es sentido de Estado. Así que no tengo muchas esperanzas, la verdad. Pablo Echenique, diputado en el Congreso de los Diputados, portavoz de Podemos, gracias por acompañarnos en el tablero. Un placer, Sergio. Tenemos precisamente un vídeo también de lo que ocurrió en esta comisión en la intervención de Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana. Usted ha dicho, a la corona se le protege y que no está de acuerdo como patriota porque convendría corregirle. ¿A qué se refiere con esas correcciones? ¿Qué cree que se tendría que corregir? Mire, yo en el 2015 ya presenté varias denuncias que además están selladas, en donde hablo de que el SEPLAC está investigando determinadas cuentas sobre sociedades que yo he aportado al gobierno referidos a su majestad y tal, que donde habría que hacer es corregirle, cambiarle, que explicara exactamente de dónde se obtenía, digamos, esos medios y tal, y bajo ningún concepto que mezclara ni las cuentas que el señor San Roldán montaba para mezclar fondos reservados con comisiones o tal, que por esa razón cada mes o cada 2 meses ahora va a Abu Dhabi, ¿no?, para arreglar esos líos. Perdone que le interrumpa. El exdirector del CNI, Félix Sans Roldán, usted dice que cada 2 meses va a Abu Dhabi, sí, entiendo que a entrevistarse con el rey para hablar de cuentas opacas. Bueno, imagino que para arreglar todos los problemas económicos que debe tener. Fíjese. ¿Él o el rey o los dos? Bueno, yo creo que los dos, porque los dos tienen cuentas opacas. Hay una serie de cuentas opacas y de sociedades opacas que salen ya en un juzgado con ocasión de una imputación al señor Mario Conde, porque se las monta el mismo abogado que se las monta el CNI y que tienen que cerrar urgentemente ese tema. Y entiendo que son mordidas. Dentro de los fondos reservados del CNI existen fondos súper reservados. Es decir, mucho más que no pasen ni siquiera por el control digamos, de los fondos reservados. ¿Por qué? Porque todos los servicios de inteligencia lo tienen. Es decir, para operaciones que son inconfesables, esos superfondos reservados, sí, llegó un momento que dejaron de ser para salvar la patria, según para quién, y sirvieron para enriquecerse. Esa es una de las razones por las cuales yo terminé preso, porque toqué los resortes claves de este mundo. Resortes claves de este mundo. Ahora el comisario Villarejo va a ser un gran demócrata que quiso limpiar las alcantarillas del poder, y aquí, pues fíjate, no teníamos ni idea, por eso le metieron en la cárcel, porque era un gran defensor de las libertades democráticas que quería, bueno, pues limpiar, ¿no?, las alcantarillas del poder. Obviamente esto no fue así. Tenemos también un vídeo curioso de cómo Vox intervino también en esta comisión de investigación. Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Juan Carlos Segura. Sí, buenas tardes. A ver, señor Villarejo, a usted tengo que hacerle una pregunta obligada, conociendo su trayectoria personal.
Usted me está grabando esta conversación, lo digo porque esta comisión es secreta y querría saber si usted está llevando un micro en este momento. Perdone, señor Villarejo. Debo recordarle al portavoz de Vox que esta comisión no solo se está grabando, sino lo está viendo media España, porque esta comisión es pública, como les he advertido al inicio de la sesión. Bueno. Pero me hace ilusión, su señoría, si quiere me puede cachear. Igual hasta me motiva. A mi edad no se pueden imaginar ya los gustos que tengo. No será necesario. Nos estamos descojonando aquí en plató con este último vídeo en el que parece ser que su señoría de Vox no se daba cuenta, ¿no?, de que esta comisión era algo público y notorio y que está viendo toda España. Aquí ahora mismo lo estamos viendo, pues varias miles de personas, ¿no?, esta comisión en directo. Voy a pedir una valoración en mesa sobre esto y me tengo que ir ya a cambiar de bloque porque tenemos 300 temas aquí en plató. Empiezo contigo, Josep. Sí, no sé, por empezar por el final y más allá de la broma de Vox, es verdad que hay algunas fuerzas políticas, y Vox es una de ellas, pero no es la única, que tiene una cierta fijación con eso de las comisiones cerradas y privadas y a puerta cerrada, que se dice, ¿no? Es curioso, normalmente se apega a que esta es la forma de preservar algún tipo de privacidad o es la forma quizá de evitar, se dice muchas veces, el partidismo. Eso pasa mucho en el Pacto de Toledo. A mí la verdad me parece una cuestión opaca y una forma de infantilizar a la ciudadanía, a la población, a las personas y, por ejemplo, en el Pacto de Toledo a las personas pensionistas. Me parece una falta de respeto y democráticamente de forma muy difícilmente justificable. Al margen de eso, pero quería volver un poco para atrás a lo que estaban comentando sobre las cuentas del rey, las cuentas opacas y este tipo de servicios. Es verdad que yo creo que tenemos muy poco presente la magnitud de la estafa, de la magnitud de los negocios oscuros y ilegales, porque habría que ponerle esa etiqueta de forma un poco más habitual, de todo lo relacionado con el actual rey emérito y con la Casa Real en general, pero es que creo que ni tan solo tenemos muy presente las cosas que sí son públicas, que sí son legales. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa que recurrentemente, cuando se van para aprobar los presupuestos generales del Estado, se habla mucho de que el rey cobra 200 y poco mil euros al año, de que la mitad se le va en IRPF y casi al final, como da un poco de apuro el señor, ¿no? Pero, claro, la realidad no solo es que, según el artículo 65 de la Constitución, el rey percibe y reparte la asignación de los presupuestos generales del Estado para toda la Casa Real como buenamente le parece y por lo tanto ese es su sueldo de casi 9 millones de euros cada año, sino que los presupuestos generales del Estado en todas sus secciones correspondientes a todos los ministerios, y estoy pensando en exteriores, en agricultura, en defensa, contienen partidas, contienen programas que van indirectamente relacionados, pero de forma absoluta e injustificable, a pagar cosas del rey. O sea, ¿por qué motivo tendríamos que escandalizarnos de todo lo que hacen ilegal si ni tan siquiera somos capaces de poner encima de la mesa lo que es legal y inmoral? Bueno, me voy con esto con Yesamí por videoconferencia y Lucía de Castro. Yesamí, con todo lo que tiene que ver con la comisión de investigación que se vivió ayer. Sí, nunca sé cómo valorar todas estas comisiones, ¿no? Porque tienen momentos de mucha risa, que le quitan hierro a un asunto sumamente grave. Tú mismo has dicho, ¿no? Cómo pretendía él venderse, no sé si es la persona más... ¿Está democratizando a España, Villarejo? ¿No? Evidentemente no, pero esa visión también trataba de colarla él sobre la mesa porque es muy habilidoso. Yo me quedo con lo que dijo de mantenía buenas relaciones con los medios de comunicación. Cualquier periodista sabe qué es investigar un tema y qué es una filtración, que alguien te dé esto y que se espere que publiques lo que te den. Lo que ha ocurrido con demasiados medios de comunicación y Villarejo, no sé si tiene nombre o aún no sabemos ponerle nombre, pero
debería de haber creado, ¿no?, una desafección informativa, ¿no? A veces hablamos de desafección política, pero aún no hablamos de desafección informativa. Y tampoco hablamos de... No sé cómo decir esto, porque no me gusta ser punitivista, pero muchos medios que han contribuido a esas filtraciones reciben subvenciones, reciben anuncios institucionales constantemente. O sea, por mucho que haya desafección informativa, siempre va a tener una vía de financiación que es dinero público. Y bueno, eso me crea cierto algo que no sé cómo definir, pero que igual habría en algún momento que valorar hasta qué punto las filtraciones, bueno, no sé, ahí lo dejo. También ha sido muy gracioso, ¿no?, cuando se ha referido a Podemos como las crías de tigre. Bien por las metáforas, pero creo que de toda esta comisión lo que no deberíamos de olvidar en ningún momento es que al final las personas que estaban invitadas a ir no fueron, que hubo un veto, que se pretendía defender la honorabilidad de ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas, y que bueno, Villarejo, más allá de su campechanía, ¿no?, yo asocio mucho a Villarejo al rey emérito, ¿no?, esas formas de hablar, esas formas de tratar de seguir para adelante a pesar de lo mucho que han dejado atrás, que es una vasta estela de corrupción, me parece a mí, en ambos casos. Creo que deberíamos, por mucho que nos den ganas de reírnos, intentar ser lo más frías posible a la hora de valorar a un señor que para nada va a democratizar España, pero que da alguna herramienta o nos deja vislumbrar todas esas cloacas que son más viejas que la democracia española, o que ahí andan, y que deberíamos poder por fin tener un debate serio de qué significa el régimen del 78 sin que alguien te diga uy, de qué pie cojeas, y vamos a tener no habrá ley de secretos oficiales reforma, pero bueno, creo que algo deberíamos de hablar muy seriamente sin que el PSOE nos diga de esto no se puede hablar. Lucía de Castro, por videoconferencia. Bueno, yo de todo lo que se ha hablado aquí, creo que destacaría 3 puntos. Primero, pues la importancia de investigar el rol de los medios de comunicación en todo esto y de que declaren Ferrera, Sinda y quien haga falta, ¿no? Bueno, Echenique lo ha explicado muy bien, cuál es el papel de los medios en las cloacas del Estado, pero no solo por eso, sino porque al final el poder mediático es uno de los principales poderes en una democracia, en tanto que la forma en la que trabajan influye y moldea la opinión pública, y por lo tanto tienen un poder directo sobre los resultados electorales al final. Entonces, si sabemos que hay medios que han estado dentro de las cloacas y que han formado parte activa de estas tramas de corrupción tan grandes, pues eso hay que investigarse, por supuesto. Luego, ahora que vamos a ir a elecciones, creo que es importante recordar cómo funciona el Partido Popular, ¿no? Y lo que ha hecho, cuál es su mentalidad y su modus operandi. Y no es una mentalidad de un partido político democrático. Lo que ha hecho en este caso es comportarse como una organización mafiosa. Así que, bueno, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y, por supuesto que, o sea, esto al final es que nos lleva a cuestionar cuál es la calidad real de la democracia que tenemos, porque pasen estas cosas como estos casos de corrupción tan espectaculares. Y por supuesto que en una democracia siempre puede haber casos de corrupción, pero ahora bien, el problema es qué garantías se dan de no repetición. Y hoy por hoy no hay garantías de que esto no vuelva a pasar. Así que creo que es ahí donde hay que trabajar ahora y donde hay que poner el foco, ¿no? De cambiar las cosas y de realmente darnos a los ciudadanos garantías de que no va a volver a pasar ni por parte del Partido Popular ni de ningún otro partido. Me voy contigo, Isa, sobre el asunto de la comisión. Sí, sobre la comisión. Bueno, en primer lugar, respecto al diputado de Vox,
decir que, claro que lo estaba viendo media España, pero la realidad es que los medios lo han invisibilizado totalmente, que precisamente las cloacas, cuando han habido contra Podemos, todos los medios lo han puesto en portada y horas de tertulia, y sin embargo, bueno, pues lo que vemos es que no está generando el debate en los medios y en la ciudadanía que debería de generar, ¿no? Y creo que esto tiene que ver también con la impunidad, porque se hablaba de cómo garantizar que no se vuelva a repetir, pero es que lo que pasa es que sigue sucediendo, que siguen habiendo cloacas del Estado y que sigue sin juzgarse como se tendría que juzgar. Y esto tiene que ver también con el papel que tiene la progresía mediática y parte de la izquierda, en este caso también contra Podemos, ¿no? Porque a Podemos se nos dice qué formas tenemos, por qué atacamos tanto a los medios de comunicación, o se nos dice que somos unos victimistas por juzgar y por denunciar lo que han hecho los medios de comunicación, pero creo que es evidente que lo que sucede es que eso favorece al Partido Socialista o a Más Madrid. Yo, cuando antes me refería a la Comunidad de Madrid, no creo que solamente Ferreras favorezca a Díaz Ayuso, que evidentemente, ¿no?, amiga de Florentino, y lo que tienen empresarios como Florentino en la Comunidad de Madrid, pues merece que tenga un amigo como Ferreras que le sirva para mantener ese poder, pero también Más Madrid. O sea, yo creo que es evidente que ha habido por parte de Ferreras un trabajo a favor de Más Madrid y en contra de Podemos. Y esto tiene que ver con que Podemos es una fuerza política que creo que las cloacas demuestran por lo que nos han atacado, y es que tiene que ver con, bueno, en primer lugar con decir la verdad, en segundo lugar con ocupar los espacios, ¿no?, con no renunciar a ocupar los espacios, y en tercer lugar con tener la voluntad para que las transformaciones no solamente estén en los programas electorales, en un acuerdo de gobierno, sino que después se cumplan. Y frente a eso creo que ha habido una progresía mediática, el Partido Socialista y también Más Madrid, que se ha servido de esa estrategia por parte de las cloacas en contra de Podemos. Bueno, Perpiñá, por alusiones. Sí, me resulta súper doloroso, Isa, el discurso que has hecho y el que ha hecho Pablo, porque me parece que lo que conduce fundamentalmente es a la fanatización de quienes os escuchan, que son muchas personas, y a que verdaderamente haya alguien que pueda terminar pensando que existe una cierta connivencia entre delincuentes impresentables, como el señor que hemos estado viendo en la pantalla ahora mismo, como el señor Villarejo, y partidos políticos democráticos diferentes a Podemos, que también tenemos derecho a existir, a tener ideas, a defenderlas, y no por ello somos sospechosos de absolutamente nada. Yo he condenado y condeno absolutamente todas las barbaridades que se ha hecho contra Podemos y contra otros partidos democráticos. Las cloacas del Estado no nacieron con Podemos, el Estado tampoco nació con Podemos. Yo creo que vosotros, lo sabéis perfectamente. El discurso que hacéis me parece tan injusto que sería equivalente a que yo dijera, por ejemplo, que Podemos es connivente con el acoso a los hijos de Mónica García porque resulta que Alejandra Jacinto no ha recibido el acoso a sus hijos en la puerta del colegio, a que sería injusto. Pues es exactamente lo mismo. Más Madrid ha sufrido también ataques, lo sufre permanentemente. Tenemos el peor tratamiento mediático en base a los acuerdos de televisión española de este país, incluso peor que el de Podemos, a pesar de que Podemos en las encuestas en Madrid eran un 4,7% y Más Madrid está en estos momentos en encuestas por encima de los 30 diputados. A pesar de eso, Más Madrid es el peor tratado en este sentido. Y no por ello señalamos a Podemos como un partido connivente con este tipo de artimañas. El problema de todo esto, y con esto termino, no es que hoy lo podamos discutir nosotros aquí, que está bien que lo podamos hacer. El problema es que el otro día yo voy a un acto con Podemos, con el Partido Socialista y con Más Madrid para discutir sobre las propuestas de la izquierda, y hay una militante de Podemos que me interpela diciendo que está absolutamente convencida que detrás de Más Madrid está Villarejo, está La Sexta, está Ferreras y están los poderes profundos del Estado. Este es el verdadero problema, y yo creo de verdad, y os lo digo con compañerismo, que deberíamos hacer una pequeña reflexión y un cierto ejercicio de responsabilidad. Bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de lo que ha significado el veto de Televisión Española a Podemos, ¿no?, en estas elecciones, ¿no?, para favorecer al bipartidismo, cuando después escuchamos a Mónica García decir que esa es la normativa, cuando en el año 2000, no sé si 2019-2015, sí que se denunciaba, ¿no?, en lo que había decidido. Pero ¿y eso es connivencia con las cloacas del Estado? No, déjame terminar. Es decir, que eso, la actitud y las declaraciones de Mónica García no ayudan en nada, cuando además es incoherente con lo que se ha denunciado en otras ocasiones, a que gobierne la izquierda y a que posiciones de izquierda, proyectos como Podemos, tengan la capacidad de transmitir sus ideas al conjunto de la ciudadanía. Respecto a Ferreras, es evidente que cuando decía antes yo lo he vivido, es que yo
cuando era portavoz en la Asamblea de Madrid, Ferreras me vetaba directamente. No me dejaba entrar en Al Rojo Vivo y, sin embargo, Más Madrid estaba todos los días en Al Rojo Vivo. Yo era portavoz de la Asamblea de Madrid. ¿Cuántas veces he estado con Ferreras en directo? Isa, Mónica García estaba todos los días, y Rita Maestre, todos los días en Al Rojo Vivo. Yo creo que lo que demuestra esto es que es evidente que Ferreras interviene, ¿no? Interviene en política, lo estamos diciendo, el poder mediático tiene una capacidad enorme de influir en la política, y en la Comunidad de Madrid ha sido así y es así, ¿no? Y yo creo que la cuestión no es decir si sois conniventes o no, sino el hecho de que para que se defienda la democracia en este país y para que las posiciones de izquierdas puedan avanzar, para que podamos transformar, evidentemente sí que hay que denunciar esas formas. Y yo creo que cuando denunciar esas formas de ese funcionamiento por parte del poder mediático, y en este caso de Ferreras, supone que te pueden vetar, ahí hay una decisión por parte de algunas fuerzas de izquierdas que dicen no vamos a decir las cosas como deberíamos decirlas, porque eso nos significa vetarnos a nosotros y a nuestras posiciones. Y creo que eso es un error, para la democracia de nuestro país y, insisto, para las fuerzas de izquierdas, para que podamos, en este caso, arrebatarle el poder y el gobierno a Isabel Díaz Ayuso. Me refiero, Isa, es que tu segunda intervención no mejora la primera, me parece que profundiza todavía más en el problema y me parece que profundiza todavía más en la irresponsabilidad. Yo suscribo el 99% de las palabras que ha dicho Pablo Echenique. ¿Cómo no la voy a suscribir? Si es que tenemos trayectorias parecidas, es que a ver si nos olvidamos, que en el primer congreso de Podemos, con este señor y contigo, militábamos las mismas posiciones y defendíamos lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que entonces erais conniventes con las cloacas del Estado y ahora no? No, lo que pasa... ¿O que lo habéis descubierto después? O sea, yo he aprendido lo que son los medios de comunicación en este país y cómo se hace política en los medios de comunicación en este país gracias a Pablo Iglesias. Y defiendo lo que defendía en aquel momento. Quizá haya gente que en algún momento haya decidido cambiar de opinión. Y es muy legítimo y está bien que discutamos de esto y me parece legítima la posición que estáis defendiendo, pero no podéis por el camino decirle al que no piensa como vosotros en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de fiscalidad, que es connivente con Villarejo, porque es una irresponsabilidad, Isa, porque a mí cuando viene un votante y me dice yo soy de izquierdas pero no me gusta Más Madrid, ¿sabes lo que le contesto yo? Pues vota al Partido Socialista o vota Podemos. ¿Vosotros hacéis lo mismo? De verdad, insisto, o sea, que creo que lo fundamental aquí es entender cómo funciona el poder, y creo que sí que por parte de Más Madrid no ha habido la contundencia respecto al funcionamiento por parte de Ferreras. O sea, que estoy aquí, me refiero, soy claro. Esté todos los días en la ¿Tú crees que a mí me parece los turnos, por favor? Vamos a intentar que la gente nos escuche en casa. Continúe y luego... O sea, que yo creo que es evidente que para Más Madrid el funcionamiento de Ferreras en contra de Podemos ha sido una cuestión de estrategia también electoral, una cuestión de estrategia electoral que os permite llegar a más gente, os permite tener más apoyo que desde luego lo que ha tenido Podemos. Y nosotros lo que hemos aprendido durante estos años es que da igual que seamos más majos con los medios de comunicación o con Ferreras, da igual. Porque cuando tu objetivo es transformar este país, esos medios de comunicación van a hacer lo que sea, y así lo hemos visto durante estos años, en contra de esas transformaciones. Y así lo han hecho. Insisto, creo que ese es el error que hace que continúe la impunidad, que continúe el hecho de que haya mucha ciudadanía que piensa qué mal está esto de decir las cosas claras a los medios de comunicación, sois unos victimistas, porque solamente así, solamente combatiendo el poder económico y el poder mediático, es como vamos a transformarlo. Creo que, si me puedo intermeter, y así ligo algunas esquirlas, no, creo que también lo que está diciendo Isa, hay una diferencia de tono en las dos formaciones. Es verdad, quizás, el trato de algunos medios que fueron muy hostiles y que fueron parte de la destrucción y enajenación de Podemos y sobre todo la deshumanización de sus dirigentes. Pero también es verdad que Más Madrid es un partido democrático que no está vinculado con las clocas y sí, tal vez es funcional porque ha tenido más cámara. Ahora, también tenemos que entender que esto es un trabajo y los políticos necesitan llegar a la audiencia. Y bueno, es verdad, podría ser una opción también de nosotros como gremio periodístico, no ir nunca más nadie a la tertulia de Ferreras, etc. Pero bueno, esas son también opciones éticas. Y creo que también es normal que... Éticas y políticas. Éticas y políticas, claro, pero también si te dan una cámara y te están viendo 500.000 personas y eres político, creo que también ahora si Ferreras hiciera lo contrario, yo creo que si ahora llama a Ferreras a tener un mano a mano con Irene Montero con absoluta libertad, Irene iría.
Y le plantaría cara, porque también si tienes libertad, ¿quién no? ¿Tú también irías o no a plantarle cara y decirle todo esto sí, que dices en la cara? El problema es que cuando les hemos plantado cara, como Pablo Iglesias, diciéndole en directo que es amigo de Villarejo, lo que ha hecho Ferreras es vetarnos. Por eso, pero si te da un canal, comunicación nos vetan. Si te canaliza una opción de mayor visualización, es lógico que un político lo curioso porque aquí pasa al revés. En el tablero no somos nosotros quienes vetamos, sino que las vetan, formaciones vetan el participar aquí a veces. Esto un fenómeno curioso que pasa en el tablero. Voy contigo, Perpiña. Desde luego no más Madrid. En este caso no, es la evidencia claro que es evidente que yo estoy aquí. A mí me parece inquietante, ya no digo como dirigente de Más Madrid, como militante de izquierdas, que un partido que ha insistido mucho en la necesidad de que las izquierdas cooperen y en la unidad de la izquierda, dedique el 99% de su tiempo sistemáticamente a criticar a la izquierda. A mí eso, la verdad que me da que pensar. Yo creo que todas las posiciones son legítimas, es bueno que discutamos entre las izquierdas, es bueno que haya estrategias diferentes dentro de los propios partidos. Yo no estoy de acuerdo con quienes piensan que los partidos tienen que ser una cosa monolítica, que se tengan que subordinar estrictamente al dictamen de un líder. Yo creo en la democracia dentro de los partidos, pero también la creo dentro del seno de la izquierda. Y me parece que es muy contraproducente para la posibilidad de formar gobiernos de izquierdas, para la cooperación entre fuerzas progresistas, que a quien no piense como uno piensa se le intente colgar el San Benito de connivencia con el adversario. Yo he dirigido las 2 últimas campañas electorales de Más Madrid. No he comido con Ferreras nunca, nunca. La Sexta decide a quién saca cuando considera oportuno. Más Madrid no pide absolutamente a ningún medio de comunicación que se vete a Podemos. No tenemos empresas asociadas, no estamos vinculados a poderes ocultos. No sé, digamos, en qué tipo de esquemas y en qué tipo de lógicas habéis terminado para defender con esa impunidad este tipo de cosas. Decidnos que no estáis de acuerdo con nuestra propuesta en materia sanitaria. Decidnos que no estáis de acuerdo, por ejemplo, con regular los pisos turísticos, que es lo que estamos proponiendo desde Más Madrid, y que el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos no quiere regular en la ley de vivienda. Decidnos por qué no hay que hacer todo eso y discutamos en torno a eso. Pero lo de intentar colgarle el San Benito al que piensa diferente, como si fuera el adversario, me parece que es un ejercicio que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista a lo largo de la historia en muchas ocasiones, y me parece profundamente injusto y muy poco de izquierdas. Bueno, yo simplemente, que creo que debatir sobre lo que son los medios de comunicación en nuestro país no es algo que tenga menor valor que discutir sobre la fiscalidad o sobre la defensa de la sanidad pública. Creo que de hecho es muy importante y por eso lo hacemos. Eso no significa que consideremos que el que no piense como nosotros pues no tiene cabida, sino que podemos debatir sobre eso y podemos considerar que la izquierda debería de hacer pues una política en contra de ese funcionamiento del poder mediático y sobre que bueno, dedicamos mucho tiempo a discutir con la izquierda. Es que creo que la experiencia del gobierno de coalición demuestra que solamente así conseguimos avances en nuestro país, porque otra cosa es llamar izquierda al Partido Socialista. Creo que bueno, que es cuestionable. Creo que lo que nos ha permitido avanzar durante todo este tiempo es precisamente discutir con el Partido Socialista sobre por qué hay que hacer más avances en nuestro país, y esa es una experiencia que ha revertido en pues, las transformaciones que está haciendo el gobierno de coalición. Sin eso no habría.